Bien, bueno, igual vamos ya iniciando porque ya estamos, creo, a la hora con algunos, algunos minutos ya de tolerancia. Voy a compartir pantalla por acá. Pero antes de eso, esta semana tenemos eh, el curso de interacciones y reacciones adversas en medicamentos, todo lo que son las bases químicas. Y lo que vamos a ver esta semana es cómo es que se puede o cómo es que actualmente se busca la predicción de una reacción adversa o de una interacción, más que nada en lo que son las fases de descubrimiento de fármacos y cómo es que actualmente se busca predecir en base a probables interacciones sobre medicamentos de uso actual. Seguramente, más que uno de ustedes, ya con la experiencia en el campo laboral, se darán cuenta de que hay bases de datos en las cuales nosotros podemos eh, predecir en base a el uso, en base a la acción farmacológica, una probable interacción medicamentosa, ¿no? Eh, y más que nada las reacciones adversas, hoy en día, pues, en base a la clínica es que se va buscando cuáles son las reacciones adversas más probables que puede ocurrir al uso de un determinado medicamento. Sin embargo, ustedes saben que durante las fases de descubrimiento, incluso en la postcomercialización, no todas las reacciones adversas en medicamentos eh, son determinadas o encontradas. Entonces, hoy en día ya con con el aprendizaje computacional, machine learning, deep learning, y más que nada hoy en día con la inteligencia artificial, pues se busca predecir algunas probables reacciones adversas. Y lógicamente las fases de probabilística de interacciones también se han visto eh, bastante complementadas hoy en día. Hay muchas bases de datos, ¿no? Hoy en día sobre IAs. Hacer preguntas, hacer algún mapa, ¿no? Como menciona Luis. Algún resumen también, ¿no? Hoy en día creo que todos ya utilizamos alguna IA para algo. Hasta para algo que no conocemos, ¿no? De repente ahí, hoy hasta WhatsApp, ¿no? Tiene a Meta IA, tiene su propia IA y nada más ahí directamente en WhatsApp, sin ningún problema. Uno puede hacer una pregunta o de repente para hacer el diseño de una imagen o de repente el diseño de un logo, ¿no? De repente alguno de ustedes quiere poner su empresa, quiere poner su negocio, quiere hacerle un loguito bonito, pero no tiene una idea y entra una IA y le pide que le haga un logo de acuerdo a las características de esta empresa y les hace un logo, ¿verdad? Hoy día tenemos IAs para todo, para cualquier cosa que nosotros querramos, podemos potenciarla directamente con la IA. Y lógicamente también en las fases de descubrimiento de fármacos, actualmente pues nosotros podemos hacer uso de IAs para poder potenciar o predecir algunos efectos. Ahí está, ¿verdad? Bien, entonces todo lo que son IAs, nosotros hoy en día podemos utilizarlas sin ningún problema. Y todo lo que es IAs ah, se ha basado bastante en lo que es el aprendizaje de tipo natural.
que se fue potenciando desde una primera instancia en lo que es el Machine Learning, que es la primera fase, ¿no?, de uso de inteligencias en un computador, o para poder predecir algún tipo algún tipo de efecto, basado en lo que es medicamentos, basado en lo que es descubrimiento de fármacos. Nosotros podemos determinar de repente la eficacia, ¿no? Tener distintos tipos de sustancias, distintos tipos de compuestos y ver si de repente compuesto uno, 2, 3, 4, 1000 tienen el efecto que nosotros estamos buscando o estamos esperando de repente determinar. Y lo mismo ocurre con lo que es la toxicidad. Habrá alguna interacción medicamentosa, habrá alguna reacción adversa, algún efecto secundario, ¿no? De repente existirá alguna mutagenicidad, de repente habrá alguna hepatotoxicidad, habrá algún efecto dañino en alguna de estas sustancias. Claro está que para hacer esto, muchas veces para poder generar una predicción de alguno de estos efectos, nosotros tenemos que tener muchas veces una base de datos. Es decir, una base de datos para generar un entrenamiento, ¿sí?, un entrenamiento a nuestro computador y decirle, si presenta esto, pues ocurre esto. Si presenta lo otro, ocurre esta otra acción. A esto se le denomina lo que es el aprendizaje supervisado. ¿Sí? Supervisado. Es decir, nosotros entrenamos a un computador de acuerdo a una base de datos ya preexistente y esto nos permite determinar reacciones adversas, interacciones medicamentosas de otras nuevas sustancias. O de repente, si nosotros decimos, eh, qué sé yo, de repente de que un antiinflamatorio con un antibiótico realmente o verdaderamente no debería de darse porque puede ocurrir una interacción medicamentosa, pues cualquier sustancia que sea antiinflamatorio al momento de consumirse con cualquier sustancia que sea antibiótica, pues el computador inmediatamente nos va a decir de que va a ocurrir una interacción medicamentosa, ¿no? O de repente, si decimos de que una citromicina puede ocasionar un problema cardiovascular, pues entonces citromicina, al ser macrólido, cualquier otra sustancia que sea macrólido, te va a arrojar una advertencia de que probablemente puede ocurrir una reacción adversa de este tipo. Entonces, basado ya en alguna base de datos, pues puedes empezar a predecir alguna interacción o alguna reacción adversa. Y eso está lógicamente basado de acuerdo a las características que tú tengas en tu base de datos. Si tu base de datos las has dado de repente por algunas características moleculares, pues lo que va a hacer la base de datos, el computador va a buscar estas características moleculares y de acuerdo a esas características moleculares va a basarlos para predecir ya sea interacciones medicamentosas o reacciones adversas, dependiendo de qué características tú estés implementando en tu base de datos. Para ese tipo de acciones,
pues lo que se realiza es distintos tipos de características estadísticas matemáticas para poder realizar lo que es el aprendizaje supervisado. No sé bien, esto es basado, como les digo, en un tipo de machine learning, que es el aprendizaje supervisado. Bien, el aprendizaje supervisado eh, tiene distintas formas o características de determinar alguna probable acción, ¿no? Lo más básico es un tipo de regresión. Y el tipo de regresión, pues, yéndonos a la parte más básica y fundamental, de repente ustedes recordarán algo así de repente, ¿no? Donde esto es y esto es X. Y nosotros tenemos una linealidad. Y de repente, basado en experiencias de pregrado, ustedes recordarán que un ejemplo, supongamos en el eje de las Y tenemos las absorbancias y en el eje de las X tenemos las concentraciones, ¿verdad? Y sabemos de que Y es igual a mx más b. Nuestra ecuación lineal. ¿Sí? Nuestra ecuación lineal. De repente determinar, de acuerdo a las absorbancias que nos va saliendo, determinar cuál probablemente puede ser la concentración de esa determinada solución. Y es algo eh, basado también, pues, en algo fundamental, ¿no? Es, si nosotros introducimos de repente esta ecuación en un determinado computador, el computador nos puede predecir, de acuerdo a las absorbancias, las concentraciones de una solución. Es un tipo, si lo colocamos en un algoritmo, pues es un tipo de machine learning bastante básico y fundamental. Pero es importante. No, lógicamente, bajo una sola característica, es decir, un descriptor aquí o una característica aquí sería cuál es la absorbancia de esta solución. Y en base a esa absorbancia determinar la concentración. Pero ¿qué es lo que pasa si de repente en lugar de absorbancia tenemos presencia de repente eh, de atractores electrónicos en un aromático? Es decir, si nosotros tenemos nuestro anillo aromático y nosotros colocamos un halógeno o colocamos un carboxilo allí y decimos que la presencia de esta sustancia pues puede disminuir la absorción de algún medicamento al momento que es consumido con alimentos, pues entonces cada vez que veamos eso simplemente va a empezar a predecir de que va a generar esa acción a nivel cinético. O de repente, ¿no? Si nosotros decimos de que la presencia también de ese halógeno en un anillo aromático, pero que está unido a otras cadenas, que está en posición meta, de repente va a producir fotosensibilidad, pues entonces tenemos otra característica adicional. Y podemos ir aumentando y aumentando distintos tipos de características, haciendo que de repente no solamente tengamos dos dimensiones, sino de repente tres, cuatro, cinco, seis, siete dimensiones. Es decir, no solamente prediciendo bajo las características de un solo carácter o de una sola característica o un solo descriptor, sino 10, 20, 30 descriptores. Esto ya no hace que esto sea una regresión lineal simple, sino una regresión lineal
múltiple. En una regresión lineal simple tenemos solamente dos dimensiones, ¿no? O dos variables. Una variable dependiente, ¿no? Una variable dependiente y una variable independiente. Pero en una regresión lineal múltiple tenemos una variable dependiente, pero muchas variables independientes que van a modular a nuestra variable dependiente. Donde nuestra variable dependiente de repente no puede ser la concentración, de repente puede ser una interacción. Y nuestras variables independientes pueden ser características moleculares, pueden ser de repente acciones vistas en la clínica, de repente alguna probabilidad o alguna posibilidad de unión a un determinado receptor. Y si nosotros tenemos distintos tipos de receptores similares en nuestra base de datos, pues podemos predecir la interacción eh, en esos otros de repente targets, ¿no? Si decimos que de repente eh, un medicamento como un fluconazol tiene su mecanismo de acción en CYP51 fúngico y realmente la CYP51 fúngica se parece a las citocromos 3A4, 2C9, 2C6 del ser humano, pues podemos predecir o podemos decir que ese fluconazol va también a interaccionar con estos citocromos, produciendo u ocasionando una falla hepática, ¿no? Entonces, todo eso se puede predecir. Claro está que muchas cosas ya están escritas en la clínica. Y eso, lo que ya está escrito en la clínica, pues nos sirve como base de datos. Si es que hay esto, si es que existe ese tipo de aprendizaje supervisado, existirá el aprendizaje no supervisado. Y verdaderamente es que sí. ¿En qué se diferencia un aprendizaje supervisado de un aprendizaje no supervisado? ¿Cuáles son las diferencias de estos tipos de, de aprendizaje? En primer lugar, la presencia de una base de datos. Hoy en día en medicamentos existen distintos tipos o distintas formas de bases de datos. eh, y bases de datos con distintos tipos de características, lo que hace la generación hoy en día de aprendizaje supervisado en distintos tipos de de características clínicas y sus predicciones, pues bastante rico. Pero no todo puede ser aprendizaje supervisado porque no todo se conoce. Entonces, se puede ir generando conocimiento a partir de aprendizajes no supervisados hoy en día. Bien, quería hacerles esta pequeña introducción antes de pasar a a las presentaciones que tenemos preparadas para hoy para poder tener una pequeña base de inicio en lo que es esto de Machine Learning. Y para finalizar acá nada más, por ejemplo, un aprendizaje eh, no supervisado es algo que se realiza muchas veces en los moles o en las grandes tiendas para poder predecir las características de un determinado cliente. ¿Cuáles son los gustos de los clientes? ¿No? ¿No les ha pasado de repente de que ustedes colocan en algún buscador o empiezan a entrar a una página
de compras por internet, de compras online, y de repente están viendo, no sé, qué sé yo, televisores, ¿ok? Y después entran a las redes sociales y les aparece publicidad de televisores. ¿Por qué ocurre eso? En primer lugar, porque estamos siendo observados, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque hay una IA que, de acuerdo a lo que tú estás viendo, te empieza a botar publicidad sobre eso. ¿Por qué? Porque esta IA entiende de que tú estás queriendo eso o de que tus gustos son estos. ¿Sí? No te conoce, nunca ha interaccionado contigo, nunca te ha hablado, pero de acuerdo a tus patrones de búsqueda, empieza a entender cuáles son tus gustos. O lo que hace, por ejemplo, YouTube. Empiezas a ver un video de repente, qué sé yo, de monólogos cómicos y luego en tu pantalla de inicio te sale un montón de distintos tipos de comediantes que hacen monólogos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que tú viste, empieza a entender tus gustos o empieza a entender cuáles son las características de videos que a ti te agradan. ¿No? Lo que hace el aprendizaje no supervisado es buscar patrones. Eso es lo que realiza, la búsqueda de patrones. Entonces, de repente, en algunas sustancias que tú tienes que son de repente capaces de generar mutagenicidad, pues lo que hace el aprendizaje no supervisado es ver qué características estructurales químicas tienen todos estos medicamentos, todas estas sustancias que hacen que presenten mutagenicidad. Por ejemplo, de esa forma es como se encontró que las sustancias mutágenas tienen presencia de grupos que son electrófilos. Hoy en día se sabe que la presencia de un grupo electrófilo en una sustancia química es capaz de generar mutagenicidad. Entonces, lo que se hace hoy en día en el diseño de nuevas sustancias es evitar la presencia de grupos electrófilos. Únicamente medicamentos para evitar mutagenicidad tratan de contener grupos que sean nucleófilos y no electrófilos. Y lógicamente, grupos funcionales que tras el metabolismo tampoco se transforman en grupos electrófilos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un determinado anillo y esto tras un metabolismo es capaz de formar de repente un grupo epóxido, esto ya es un grupo electrófilo, la presencia de este grupo epóxido. Inicialmente la molécula no lo tenía, tenía ahí un doble enlace, pero tras la oxidación en el metabolismo es capaz de transformarse en un grupo epóxido. Y esto ya genera mutagenicidad. Entonces, entender todos estos patrones también ayuda muchísimo. Hoy en día hay IAs, ¿no? Tú ingresas todos tus compuestos y te indica cuáles pueden ser o no mutagénicos, precisamente buscando dentro de todas las estructuras químicas grupos eh, electrófilos o posibles grupos que tras el metabolismo humano puedan transformarse en grupos electrófilos. Y en ello basa su predicción de mutagenicidad.